El negocio de las tablas y el espejismo de Hormuz. Hoy jueves 23 de abril de 2026, pues qué gusto saludarlos en esta primera emisión del día. Es un verdadero privilegio volver a encontrarnos aquí en De qué hablan Geo con Rodolfo para desgranar la realidad que los medios cooperativos intentan decorar con retórica vacía. Gracias de todo corazón por estar en sintonía con este canal, por su lealtad y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de la razón de Estado. Hoy, el tablero mundial arde y nosotros tenemos las coordenadas exactas. Amigos, bienvenidos al reporte de este jueves. Iniciamos la jornada con la mirada fija en el estrecho de Hormuz, el yugular de la economía mundial. Hoy en De qué hablan Geo, vamos a seguir el rastro del dinero para entender por qué. Mientras el mundo clama por la paz, los grandes jugadores están haciendo el negocio del siglo con el caos. Estamos ante lo que el Financial Times llama un alto al fuego sucio, una partida de ajedrez donde Donald Trump, los ayatolás e Israel han decidido que las tablas dinámicas son mucho más rentables, pues que una victoria definitiva. ¿Por qué? Porque mientras Hormuz siga bajo tensión, el petróleo estadounidense de 13 millones de barriles diarios se vende a precio de oro. Rusia factura el 48% de su crudo a China con total impunidad y los ayatolás mantienen su estructura teocrática cobrando el peaje del miedo. Pero la realidad física en el agua es demoledora para Washington. A pesar de los 13,000 objetivos atacados por el Pentágono, el New York Times confirma hoy lo que aquí ya sospechábamos. Irán ha recuperado el control total del estrecho. Mientras la Armada estadounidense duda en meter sus destructores y se limita a enviar helicópteros, las lanchas rápidas de Teherán dictan quién pasa y quién no. La libertad de negación, o mejor dicho, de navegación, ha muerto. Hoy solo existe el permiso persa. Y en medio de este incendio, Europa e India son los grandes sacrificados, con reservas para apenas 3 semanas. El BCE de Christine Lagarde paralizado y una inflación en España que ya galopa el 3,8%. La pregunta es, ¿hasta cuándo aguantaremos la factura de una guerra que para otros, pues, es simple y sencillamente una mina de oro? Estar atentos, amigos de Que hablan Geo, porque hoy vamos a desglosar cómo el promotor inmobiliario de la Casa Blanca ha dejado a la OTAN en la estacada y por qué el final de esta historia ya no se escribe en Washington, sino en los muelles de Odessa y las aguas del Golfo. La razón de Estado no perdona. Y hoy les traigo las pruebas otra vez. Quédense conmigo porque hoy la geopolítica se explica en barriles y centavitos. Ni un paso atrás. Así que iniciemos. La pinza de Hormuz. ¿Quién gana en el caos? Amigos, bienvenidos una vez más a este jueves 23 de abril. Hoy vamos a romper el relato oficial, yo diría. Se habla de riesgo de desastre en el Medio Oriente. Pero la pregunta en esta torre de mando de que hablan Geo es, ¿para quién es el desastre? Porque cuando analizamos los intereses reales de los tres jugadores principales, Trump, los ayatolás e Israel, la palabra crisis, pongan atención, la palabra crisis se convierte en negocio. ¿Sí? Trump y el petróleo de 13 millones. Empecemos por Washington. Contrario a lo que dicen los analistas de salón, sin insultar a nadie, a Trump no le interesa abrir el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos produce hoy
13 millones de barriles diarios, el 22% del petróleo mundial. Ahora, súmenle que ahora controlan el crudo de Venezuela. Si Hormuz se cierra, el suministro global cae, el precio se dispara. ¿Y quién viene su petróleo más caro que nunca? El Texas Light de Trump. Incluso India, que antes dependía del Golfo, ahora está corriendo a comprarle a los estadounidenses. Para Donald Trump, cuanto más cerrado esté el estrecho, más brilla el balance de resultados de su administración. Es la razón de estado del mercado. La escasez ajena es su beneficio propio. Los ayatolás y el peaje teocrático. Luego tenemos a los ayatolás. No hablo del pueblo iraní, no se confundan. No hablo del pueblo iraní, que es el que sufre, sino de la élite teocrática. A ellos les interesa convertir Hormuz en una puerta de peaje. Si quieres pasar, pues pagas. Ese dinero no va a hospitales en Teherán, va directo a mantener la estructura de la Guardia Revolucionaria. Mientras el mundo grita tregua, pues ellos cobran sus dineritos, la factura de la atención. Y el tercer miembro de este caos, Israel, la estrategia del paso adelante, ¿sí? Y en el tercer vértice, Israel. Mientras los diplomáticos europeos discuten términos de paz en hoteles de lujo, Tel Aviv aplica su propia lógica. Cada vez que hablan de tregua, doy un paso adelante. Ya es Gaza, ahora es un trozo de Líbano. La guerra es el ruido necesario para cambiar la geografía sobre el terreno de forma irreversible, cuando todo el mundo está viendo por otro lado. ¿Sí? Ahora, China y Rusia en la sombra. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el resto? China tiene reservas para aguantar meses de reservas, para aguantar, qué sé yo, un mogollón de tiempo, ¿sí? Las reservas se han convertido en el cliente VIP de Putin, comprando el 48% del petróleo ruso. Los rusos están haciendo el negocio del siglo. Mientras el foco está en Medio Oriente, ¿verdad? Por eso Trump ya casi ni menciona a Ucrania. Sabe que Putin se quedará con el Donbass y el negocio energético seguirá fluyendo hacia el este. Así que estar atentos, amigos, porque esta crisis petrolera no es un error de cálculo, es una pinza financiera donde los grandes jugadores se están repartiendo el botín mientras Europa mira con preocupación y el pueblo sube las consecuencias. ¿Mm? El estrecho de Hormuz hoy no es una ruta de paso, es una caja registradora. Y bueno, entramos en la fase de las tablas dinámicas, en esta partida de ajedrez geopolítico. Los grandes maestros han decidido que no habrá jaque mate, porque el empate es el negocio más lucrativo de la historia. Mientras el mundo espera un ganador, los que están en el tablero, Estados Unidos, los ayatolas e Israel, saben que las tablas prolongan un statu quo donde ellos son los únicos que cobran. Me refiero al término tablas en ajedrez. Para los que jugamos ajedrez, ¿no? O sea, no hay ganador, no hay perdedor. ¿Mm? A eso es lo que me refiero. Así que nos encontramos con tablas dinámicas, el negocio del empate eterno. ¿Mm? Amigos, esto no va a terminar con una bandera blanca ni con una rendición incondicional. Lo que estamos viviendo son tablas dinámicas, ese tipo de tablas de ajedrez. No hay jaque mate porque a nadie le conviene. Mientras haya treguas que se rompen y negociaciones que no llegan a nada, el petróleo estadounidense sigue subiendo de precio. Los rusos siguen facturando a manos
llenas hacia China y los ayatolás mantienen su estructura teocrática con el peaje de la tensión, o mejor dicho, el peaje del miedo. Europa e India, los grandes derrotados. Es que mire quiénes están perdiendo en esta partida de tablas, de que nadie gana, nadie pierde. Europa, sus reservas estratégicas son de apenas 270 millones de barriles, lo que equivale a unas escasas 3 semanas de consumo. La presidenta del Banco Central Europeo, por sus iniciales BCE, Christine Lagarde, dice que necesita más información para decidir sobre los tipos de interés. ¿Qué más información necesita, amigos? La inflación del 2.6% y el Brent a $115 le están gritando que el desastre energético ya está aquí. Pero ella necesita más información, dice la señora. India es la verdadera tragedia. Sin reservas estratégicas y con 350 millones de ciudadanos que dependen del gas que pasa por Hormuz, el país está entrando en una parálisis, pues, energética. Para ellos, el cierre no es una estadística, es el hambre y la falta de energía para cocinar. La trampa del petróleo africano. ¿Y qué hace Europa? Pues intenta comprar en África, pero se encuentra con que China ya ha llegado antes. El gigante asiático tiene reservas para 3 meses y ha acaparado el crudo africano, disparando su precio. Así que la opción europea, pues comprarle a Estados Unidos y es decir, financiar directamente el éxito de la administración de Trump. Viva Europa. Viva Europa para Trump. Es un callejón sin salida diseñado con precisión quirúrgica. ¿Mm? El público que paga la partida. La partida de ajedrez la juegan Irán, Estados Unidos e Israel. Y los tres saben que el empate infinito es su mejor jugada. Pero lo que estamos mirando desde la barrera, los europeos, los indios, los ciudadanos de a pie, somos los que hemos apostado y estamos perdiendo hasta la camiseta. Así pues, amigos de que hablan Geo, estad vigilantes, vigilad, porque en las tablas dinámicas del ajedrez de la geopolítica, el único que pierde es el que no tiene soberanía. Europa busca gas, India busca supervivencia, y mientras tanto los jugadores en el tablero se dan la mano por debajo de la mesa mientras cuentan sus ganancias. El desastre no es para ellos, el desastre es para nosotros. Sí, los que estamos en la borda, viendo desde lejos. Ese promotor en la Casa Blanca, Europa en la estacada. A ver, amigos, atención a la jugada, porque aquí es donde la razón de Estado se vuelve, yo diría que personal. Mientras nosotros nos ponemos nerviosos, hay un señor en Washington que está muy tranquilo, ¿sí? Está muy sereno y se llama Donald Trump. ¿Por qué? Porque él no está jugando a la diplomacia tradicional, como hemos venido diciendo acá ya de un buen tiempo para atrás. Él está jugando como lo que siempre ha sido, un promotor inmobiliario. Trump negocia como si el estrecho de Hormuz fuera un solar en Manhattan. Lanza una oferta, la retira, se levanta de la mesa, vuelve a sentarse y espera a que el precio baje. O que el adversario se desespera. La trampa para la OTAN. La Casa Blanca acaba de cargar contra Europa y la OTAN. Dicen que son mucha palabrería y poca acción. Pero fíjense en la hipocresía. Trump rechaza fijar plazos para alto el fuego con Irán. ¿Saben por qué? Porque sabe que el cierre de Hormuz, pues, castiga a China, a quien ya tiene controlada vía Rusia. Y inmediatamente, pues, humilla a los europeos que les tiene tirria. No sé qué trauma tiene Donald Trump con los europeos. Trump les está diciendo, ¿queréis abrir el estrecho? Pues hacedlo vosotros, guapitos de la OTAN.
nos han dejado en la estacada mientras él se preocupa por su candidato Kevin Warsh, que llega a la Reserva Federal para bajar los tipos de interés y dopar la economía estadounidense, aún a riesgo de incendiar la inflación global. España, el doble golpe, porque mientras ellos juegan, pues España paga. Christine Lagarde y el BCE están paralizados con un tipo básico del 2% que ya no sirve para nada. En España la inflación ya cabalga a 3,8%, casi el doble que la media europea del 2,6%. Inflación energética. El Brent ya vuela por encima de los $115. Inflación alimentaria. El transporte encarece cada plato en nuestra mesa. Vivienda, los precios por las nubes mientras el poder adquisitivo, pues, se evapora. Y esto nos lleva a la apuesta perdida de Europa. Amigos, la conclusión lamentablemente es amarga, pero clara. La incertidumbre es para los que estamos alrededor de la partida de ajedrez. Los que están en el tablero, Trump, los ayatolás e Israel, no tienen incertidumbre. Ellos tienen estrategia. Trump ha decidido que si Europa quiere petróleo, que lo pague a precio de oro de Texas, o que se las apañe en el Golfo. China, como pueden ver en la gráfica, ya tiene suministro ruso asegurado. Y aparentemente también hasta el africano. Y nosotros, Latinoamérica, Europa, nosotros nos quedamos con la palabrería de Bruselas y la factura de la gasolina subiendo cada mañana. Así que estar atentos, amigos, porque cuando el presidente de la primera potencia mundial negocia como un promotor inmobiliario agresivo, el que tiene un activo real, como la energía propia o la soberanía monetaria, acaba siendo el que paga la comisión de la venta. Y en este caso, España, lamentablemente, está en la primera fila de los damnificados. Sí. Ahora bien, lo que acaba de publicar el Financial Times es la confirmación técnica de lo que hemos venido analizando hasta el momento. Estamos ante un alto al fuego sucio, lo que le llaman en inglés dirty ceasefire. Una guerra de voluntades donde Donald Trump y los ayatolás están jugando al gato y al ratón mientras la economía mundial se desangra en el estrecho de Hormuz. Sí. El alto al fuego sucio, crónica de un bloqueo eterno. Amigos, el Financial Times le ha puesto nombre a la situación actual. Dirty ceasefire. Un alto al fuego que es sucio. Lejos de traer paz, es una batalla de desgaste donde nadie quiere ser el primero en parpadear. Trump ha extendido la tregua, sí, pero apenas unas horas después, la Guardia Revolucionaria de Irán le ha respondido de la única forma que saben. ¿Saben cómo? Incautando buques mercantes y dejando un tercer barco encallado bajo fuego. Teherán le está diciendo al mundo que su armada no está destruida, como afirma Trump en sus redes sociales, que ha sido abolida, ha sido finiquitada, ha sido destruida por completo. Es una exhibición de fuerza bruta que demuestra que el estrecho de Hormuz pues sigue siendo el peaje de sangre. Ese bloqueo naval, $500 millones al día. Trump está aplicando su razón de Estado comercial, ¿sí? Mantiene un bloqueo férreo sobre los puertos iraníes y afirma que el régimen está perdiendo $500 millones diarios. Su apuesta es que Irán colapsará financieramente antes de que él tenga que ceder. Pero los ayatolás tienen un umbral de dolor distinto al de un político occidental. Ellos están dispuestos a que su pueblo sufra con tal de mantener el control de Hormuz y usarlo como rehén de la economía global. Ese fracaso de Islamabad y la gira cancelada de J.D. Vance. Atención a este detalle diplomático. La segunda ronda de negociaciones en Pakistán
ha colapsado. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, iba en camino a Islamabad, pero tuvo que dar media vuelta. ¿Por qué? Porque Irán se niega a sentarse mientras el bloqueo naval siga en pie. Aquí, pues, como podemos ver, Trump cometió un error táctico de promotor inmobiliario. Hace 5 días, cuando se logró una pausa de 10 días en el Líbano, Trump gritó a los 4 vientos que Irán se había rendido y que entregaría su uranio enriquecido. Eso, particularmente eso, enfureció a Teherán. En la cultura persa, la humillación pública es el fin de cualquier trato. Ahora, los ayatolás creen que todo es un teatro para ganar tiempo, mientras un tercer portaaviones estadounidense llega a la región, aparentemente a finales de abril. ¿Mm? ¿Dominio militar o victoria estratégica? Amigos, como bien dice Dan Shapiro, ex oficial de defensa de Estados Unidos, Trump está aprendiendo por las malas que el dominio militar no garantiza la victoria estratégica. Puede destruir muelles, puede hundir patrulleras, pero si no logras que el petróleo fluya de nuevo de forma segura, has perdido la guerra económica. Así que nos encontramos con el nuevo normal, un estrecho de Hormuz, donde para pasar necesitas el permiso de los iraníes y de los estadounidenses. Un choke point global convertido en una oficina de aduanas de guerra. Trump piensa que sus tweets en mayúsculas van a doblegar una teocracia que lleva décadas bajo sanciones. Pero lo único que está logrando es endurecer la resolución de Teherán. Así que vigilad, amigos de que hablan geo, porque en este alto al fuego sucio, el que más daño recibe no es el que lanza el misil ni el que bloquea el puerto, es el consumidor. Mm, A nivel mundial, en Madrid, en París, en Nueva Delhi, que ve cómo su factura energética sube mientras los gigantes pues miden sus fuerzas. Mañana el tercer portaaviones entrará en escena y veremos si la brecha de seguridad se convierte en un abismo. Y de aquí pasemos a ver lo que acaba de publicar el New York Times. Yo diría que es la confirmación del fracaso de la narrativa de Washington. No importa cuántos misiles dispare Trump o cuántos objetivos diga haber destruido el Pentágono. La razón de Estado se mide en el control del terreno, o en este caso, del agua. Y la realidad es demoledora. Irán ha recuperado el control total del estrecho de Hormuz y pues nos encontramos con el espejismo del bloqueo. Irán manda en Hormuz. Amigos, atentos a esta bofetada de realidad del New York Times. A pesar de que el ejército de Estados Unidos afirma haber atacado 13,000 objetivos en Irán y haber establecido un bloqueo naval impenetrable, las cifras dicen otra cosa. Teherán ha vuelto a paralizar el estrecho y lo ha hecho para recordarle a Trump quién tiene la llave de la economía global. Fíjense en los números de la vergüenza para el Pentágono. El tráfico. Antes de la guerra pasaban 130 barcos al día. Hoy la cifra ha llegado a caer a uno solo, el doble rasero. Mientras los barcos internacionales tienen miedo de cruzar, más de 300 embarcaciones vinculadas a Irán han transitado por el estrecho desde que empezó la guerra. 6 barcos iraníes al día, frente a solo 3 del resto del mundo. El fracaso del bloqueo. Aunque el Comando Central, lo que le llaman CENTCOM, insiste en que nadie ha roto su bloqueo, Lloyd's List confirma que al menos 7 buques vinculados a Irán han cruzado el estrecho y el bloqueo estadounidense como que si no existiera. ¿Quién dice la verdad? ¿La aseguradora o el Pentágono? Yo diría que la aseguradora, ¿eh? Digo no, solo digo. Helicópteros contra patrulleras. La imagen es dantesca. El almirante Brad Cooper dice que tiene helicópteros Apache sobrevolando el estrecho para demostrar presencia. Pero la analista Rosemary Kalanich lo resume magistralmente. Nadie creerá que el estrecho está abierto si incluso la Armada estadounidense duda en operar barcos ahí.
Trump y Netanyahu quieren derrocar el liderazgo iraní. Pero Irán ha llevado la guerra al mar, donde un par de lanchas rápidas disparando al MSC Francesca o al Epaminondas basta para que 33 buques den media vuelta en un solo día. No existe la libertad de navegación. Lo que existe es el permiso de Teherán. La sangre económica se agota. Las reservas mundiales de petróleo han caído ya un 10%. Los oleoductos terrestres, que antes eran menos rentables, ahora están al máximo, pero no alcanzan a cubrir ni una fracción de lo que el estrecho de Hormuz movía. Estamos viendo cómo el precio de la gasolina, el diésel y el gas para cocinar suben en todo el mundo porque Teherán tiene la ventaja en la mesa de negociaciones. La predecible impredecibilidad. La conclusión del New York Times es un acta de capitulación táctica. Los ataques se realizan sin previo aviso y la situación es impredecible. Irán ha demostrado que puede absorber 13.000 ataques y seguir teniendo la capacidad de estrangular el suministro energético de Occidente. Trump puede tuitear que la victoria está cerca, pero mientras sus destructores estén a 600 kilómetros de distancia por miedo a los misiles costeros iraníes, el estrecho de Hormuz seguirá siendo una provincia marítima de los ayatolás. La razón de Estado no se basa en helicópteros que miran desde arriba, se basa en barcos que puedan navegar sin pedir permiso. Y hoy nadie navega sin el visto bueno de Irán. Así que observen esto, porque esta ventaja estratégica de Irán va a obligar a Trump a tomar una decisión. O levanta el bloqueo y acepta un acuerdo sucio, o la economía mundial entrará en una depresión que ningún promotor inmobiliario podrá arreglar con una bajada de tipos de interés. Mañana veremos si los 33 barcos que dieron la vuelta vuelven a intentarlo, o si el silencio en el estrecho se vuelve pues definitivo. Y escuchaba hablar a Larry Johnson en el podcast de Daniel Davis, del coronel Daniel Davis, y él dice que Estados Unidos no tiene los recursos para hacer un ataque terrestre contra Irán. No los tienen. No pueden sostener a 2.000 tropas. Dice él, entran. ¿Cómo las sacan de ahí? Así pues, de que yo me baso más en lo que analizamos en el principio de este video. Es un tablas infinito, es un tablas de ajedrez donde nadie gana, nadie pierde, solamente que por debajo de la mesa, pues, se pasan las facturas. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.